Buenas noches, bienvenidos a una conversación con Dios a través de lo que es el Ministerio Higuera Bendita, Ministerio para el Crecimiento Personal y Fructificación en la Palabra de Dios. Les habla para ustedes Jean-Paul Gotopo Maldonado, y esta noche quisiera compartirles una porción de la palabra que está contenida en el libro de Génesis, capítulo 29, versículo 31 en adelante. Génesis, capítulo 29, versículo 31 en adelante. Y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Y concibió Lea y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Rubén, porque dijo: ha mirado Jehová mi aflicción, ahora por tanto me amará mi marido. Concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo: por cuanto oyó Jehová que yo era menospreciada, me ha dado también este, y llamó su nombre Simeón. Y concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo: ahora esta vez se unirá mi marido conmigo, porque le he dado a luz 3 hijos. Por tanto llamó su nombre Leví. Concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo: esta vez alabaré a Jehová. Por esto llamó su nombre Judá, y dejó de dar a luz. Siempre he escuchado que Lea, y como lo dice allí en el principio de la Biblia, de los versículos que hemos dado lectura, Lea era menospreciada, tenida en poco, tenida en menos. La historia hace ver que Jacob quería por sobre todo a Raquel, y por tanto menospreciaba a Lea. Sin embargo, Lea le dio hijos a Jacob. Lo interesante es ver cómo entra todo en el plan de Dios y cómo Dios mueve todo para que Él cumplir sus propósitos, aun cuando los demás, aun cuando los hombres no puedan entender y ver que en eso que es menospreciado hay un propósito de Dios. Si nosotros ponemos a detallar bien cómo se llamaba el tercer hijo de Lea, dice que el tercer hijo de Lea se llamaba Leví. Y preguntamos ahora, ¿cómo se llamaba el cuarto hijo de Lea? Se llamaba Judá. Si nos ponemos a ver en detalle lo que sigue contando la historia, desde Génesis hasta todo el resto del Pentateuco, de todos los 5 primeros libros de la Biblia, vemos que Leví vino a convertirse en la tribu bajo la cual Dios legó el sacerdocio, bajo la cual Dios permitió que esta tribu fuese consagrado para el sacerdocio en su templo, y nadie más de otra tribu iba a ser sacerdote si no era de la tribu de Leví. Igualmente por Judá, vamos a hablar ahora de Judá. Dios hizo una promesa sobre la tribu de Judá, y esta se basa en que el reinado, el trono, incluso el Mesías iba a venir de la tribu de Judá. Si nos ponemos a ver en detalle, entonces, Lea se convirtió en la madre de todos los sacerdotes de Israel y de la mayoría de todos los reyes de Israel. Y digo de la mayoría porque
Sabemos que Saúl era de la tribu de Benjamín y no pertenecía al linaje de Lea. Pero con la excepción, la única excepción de Saúl, Lea se convirtió en la madre de la mayoría de todos los reyes de Israel y de Judá. El trono estaba prometido a esta tribu. La que fue rechazada, la que fue menospreciada por los seres humanos, incluso por su esposo Jacob, Dios tuvo su mirada en ella. Dice su palabra que de lo vil y menospreciado como Dios, ¿verdad? Para avergonzar a los sabios. Dios tuvo misericordia de Lea y Dios vio el valor que tenía Lea, valor que no vieron los demás. Y muchas veces nos dejamos guiar por el valor que ven los demás, sin tomar en cuenta el valor que Dios nos ha dado a nosotros. Creemos que porque el otro crea que yo valgo menos, que yo soy menospreciado, no, nos creemos ese cuento, esa historia, y empezamos a actuar, a tener actitudes y luego a actuar en base a ello. Empiezan las frustraciones, las depresiones, tristezas, amarguras, angustia. Se nos va la paz tan simplemente por el hecho de que no vemos el valor que Dios nos da. Aun cuando seamos menospreciados, Dios tiene grandes cosas para nosotros. Y si seguimos leyendo la historia de Jacob, de Lea y Raquel, vemos que Raquel murió a mitad del camino, ni siquiera pudo ser enterrada en un lugar muy adecuado, cosa que sí pasó con Lea. Lea fue enterrada junto a Jacob. Así que la descendencia de Lea fue una descendencia bendita, una descendencia sacerdotal y una descendencia gobernante. Dios puso su mirada en Lea. Y quizás a lo mejor Lea no fue consciente del plan de Dios, pero su legado quedó. Y hasta el mismo Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores, el Mesías, el ungido, proviene del linaje de Lea, del cuarto hijo de Lea, de la tribu de Judá. Así que valemos mucho para el Señor. Todos tenemos un propósito para el Señor. Lea pudo pensar que no tenía ningún propósito, que hasta su propio esposo le rechazaba. Pero Dios le hizo ver posteriormente, y a lo mejor no lo pudo ver con sus propios ojos, pero ha quedado así registrado en la historia bíblica y en la historia secular. Dios honró a Lea, a la menospreciada. Algo muy parecido pasó con David. David no fue tomado primero en cuenta ni siquiera por su propio padre para ser presentado ante el profeta Samuel para ver cuál era la opción para ser rey de Israel. Y cuando Samuel termina de ver al resto de los hijos, pregunta por si no tiene otro hijo más, y el padre es allí donde prácticamente se acuerda de David y lo manda a llamar. Y aquel que estaba detrás de las ovejas, como dice la palabra, de detrás de las ovejas sacó el Señor a David. Aquel que era menospreciado por sus hermanos por la actitud que vemos cuando él va a enfrentar a Goliat. Él va a dar alimento a sus hermanos. Vemos cómo tratan sus hermanos a David. Era menospreciado. Pero Dios, cuando ve un joven pastor, cuando todos ven a un joven pastor,
Dios puede ver un rey. Así que, hermano, te animo, hermano o hermana que me escuchas, te animo a seguir buscando en la palabra de Dios el valor que Dios te ha dado para ti. Hay muchas referencias a ese valor que Dios te ha dado. Hay muchas referencias a eso que Dios ha puesto en tu corazón y que a lo mejor tú no has podido ver. Pídele a Dios que te dé discernimiento y que a través de su palabra te pueda mostrar cuál es el valor que tú tienes. Muchos ejemplos hay en la palabra. Te dice, yo soy la luz del mundo, tú eres la luz del mundo. Te dice que tú eres sal de la tierra. Te dice que ya no eres siervo, sino el amigo de Dios. Te dice que tú eres su hijo, coheredero con Cristo Jesús. Eres la niña de sus ojos. Hay muchas cosas, muchas referencias en la palabra de Dios acerca de lo que eres en el Señor, de tu valor, de tu identidad como hijo de Dios. Si eres hijo de Dios, tu valor es grande, porque si tu Padre es grande, tú como hijo de Dios, eres grande para Él. Eres grande ante sus ojos. Y por eso Él mandó a su único hijo para que derramara su sangre. Mandó Dios lo más preciado a la tierra, lo más preciado que era su hijo, por algo que era la salvación de nuestras almas. Quiere decir que para Dios sí tenemos un valor, para Dios sí valemos la pena, para Dios sí tenemos importancia. Sí valemos, sí podemos, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y eso a la medida que sepamos cuál es nuestro valor. Buenas noches, que Dios les bendiga y les llene de su gloria. En el nombre de Jesús. Amén.